Vamos a hablar ahora entonces de los requisitos para el ejercicio del pastorado. Me parece que no hace falta que lo digamos, pero puedo hacer rápidamente. Dijo nuestro hermano, ¿cuál era la función específica del anciano del pastor? Tenía varias. Conduce, bien. Alimenta, enseña. ¿Qué más? Bien. Administra. No sé quién me habló. Disciplina. No, esa no nos gusta. También, disciplina, bien. Bueno, anciano y pastor es lo mismo, son dos cosas distintas. Son distintas, pero están en la misma línea porque, si bien es cierto, el pastor tiene que ver justamente con el cuidar, el alimentar y el anciano la otra, pero quiere decir más o menos lo mismo. La función es la misma, la pueden hacer la misma. Puede ser que haya hermanos que son nuestros pastores, son nuestros ancianos, que cumplen todas estas funciones, pero por ahí podemos ver que hay hermanos que son más bien pastores. Cuando nosotros tenemos bien claro el concepto, son más bien pastores que ancianos. O vemos otro que es más bien anciano que pastor, ¿sí? Pero para identificar eso, nosotros tenemos que tener bien claro el concepto, ¿sí? Esto ya lo vimos, no lo vamos a ver ahora. Pero como vamos a ver ahora en 1 de Timoteo capítulo 3, desde el 1 al 7, Pablo expresa y nos deja bien claro aquí que formar un liderazgo para la iglesia no es poca cosa. Por eso hace tanto énfasis y por eso también lo ha dejado en otros escritos también, a Tito también, y podemos sacar algo de Pedro también, pero nosotros vamos a ver que estos requisitos son muy importantes. ¿Para qué? Para que es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor, es la iglesia por la cual el Señor dio su vida. Es decir, que no puede venir cualquiera a hacer lo que quiere. Tiene que venir una persona autorizada por la Biblia. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar los requisitos y nosotros mismos vamos a decir, eso está bien, eso es bíblico o esto no, ¿sí? Por eso, no la clase, sino la lección de hoy es pura y exclusivamente para eso, para que nosotros aprendamos, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar entonces, como para que ponga Santi ahí de título, requisitos para el ejercicio del pastorado. Y vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3. Y ahí leemos, desde el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, hasta acá nomás. Dice, palabra fiel empieza diciendo Pablo ahí. Quiere decirnos que
lo que él está diciendo y lo que otro está escribiendo, esto es así. Esto es verdad y lo debemos creer, ¿sí? Y dice ahí entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y a continuación da una lista de requisitos. Ahora, vamos a encontrar que estos requisitos son exclusivamente para los pastores y los ancianos. Pero todos nosotros tenemos que ver que en nuestra vida se cumpla esto. Si bien es cierto, no todos vamos a ser ancianos ni pastores, ¿sí? Pero también son condiciones espirituales aplicables a nuestra vida, ¿sí? Y ahora vamos a hacer como una división, Santi. Vamos a ver, primero, en el primer grupo, requisitos personales. Vamos a ver de todos esos, vamos a ver cuáles son los requisitos personales, que son 12. Bien, Santi, bien. Vamos a ir viendo algunos. Entonces vamos a empezar por sobrio. Requisitos personales. Acuérdense que vamos a hacer 3 grupos. Requisitos personales, requisitos familiares y requisitos sociales. Esos son los 3 grupos. Vamos al primero. En el verso 2 dice sobrio, sobrio. Un individuo sobrio significa que es moderado. Pero ¿a qué apunta específicamente aquí Pablo? Moderado en su estilo de vida. Yo creo que acá sería lindo como ejercicio que nosotros, mientras vamos hablando de cada uno de estos requisitos, miremos a quién. No lo miremos con los ojos, pero miremos con el pensamiento a nuestro anciano, a nuestro pastor. Lo vamos a usar de ejemplo. Se puso rojo el Robert. Pero vamos a ver si es que, no solo si es que está cumpliendo él, sino que para que podamos nosotros entender el requisito que Pablo está diciendo. Sobrio significa que tiene que tener una base sólida para tener una buena moderación en su estilo de vida, ¿sí? Tiene que ser moderado en lo que tiene que ver a los permitidos de su vida, ¿sí? Tiene que ser moderado en sus placeres, controlado, tener buen juicio. Es decir, que no está dominado por los deseos de la carne y se permite cualquier tipo de exceso. ¿Se entiende? Sobrio, entonces tiene que ser moderado en su estilo de vida. No es que él se permite, el anciano, el pastor, no es que se permite o se da libertades, sino que es sobrio. Moderado también en sus acciones y que tiene dominio de sí mismo. Entonces, primer requisito personal, sobrio. El segundo, también ahí en el versículo 2, es prudente. Prudente. Yo mientras voy diciendo algunos sinónimos para que podamos ir teniendo la imagen de lo que significa. Prudente es ser discreto, ser cabal, ser razonable, ser capaz de mantener una perspectiva objetiva frente a problemas y desacuerdo. El anciano y el pastor normalmente va a ser uno de las personas que sí o sí tiene que estar cuando en la iglesia se presenten situaciones de conflicto. Pueden ser personales, pueden ser a veces de alguna situación que tenga que ver con los ministerios y demás. No podemos nosotros, ante situaciones como esa, eludir la presencia de quien es el que dirige la vida espiritual de la iglesia. Entonces, sí o sí,
el anciano o el pastor tiene que estar mediando en los conflictos. Y entonces, al tener esta característica que es prudente, él va a ser capaz de sentarse y decir, a ver, te voy a escuchar a vos, a ver, te voy a escuchar a vos, vamos a ver qué hacemos, ¿se entiende? Esa es la prudencia de la que nos habla aquí Pablo. Debe ejercer una gran dosis de discreción práctica en el manejo de las personas y sus problemas. La persona prudente siempre dice que sin Dios él no es absolutamente nada. Dice un autor hablando de esto. Entonces, segundo requisito, prudente, sensato, juicioso a la hora de juzgar cosas de terceros. Algo muy importante, el anciano, el pastor, cuando está en una situación así de conflicto, no se deja dominar por comentarios. Guarda celosamente la confidencia. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en nuestros ancianos, en nuestros pastores. Y obviamente el anciano, el pastor, debe siempre mostrarse confiable. Debe siempre mostrar a sus ovejas confianza en este sentido. ¿Para qué? No es para que vayamos con chusmeríos, sino más bien para que podamos encontrar justamente guía, solución o ayuda cuando haya situaciones en nuestra vida que muy probablemente no nos atrevamos a contarle a cualquiera. Por eso es también un ejercicio que tenemos que aprender a hacer con quien es nuestro anciano, nuestro pastor, aquí para nosotros. Bien, decoroso, de conducta ordenada, para poder poner orden en la iglesia. También tiene que ver aquí, por eso yo les decía que tenemos que pensar en quién es nuestro pastor. Dice ordenado, atractivo. La Nati empezó a hacer así con la ceja. Esmerado, arreglado, que aplica arreglo personal a las cosas de su casa, de su oficina, de su trabajo, de la iglesia. Decoroso tiene que ver también con la puntualidad, no solo en horarios, sino con la puntualidad en hacer cosas y también en el cumplimiento de responsabilidades y en lo que tiene que ver en lo relativo a las organizaciones de los quehaceres, de los ministerios, de la actividad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, alguien que me vaya buscando, así me ayudan. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Gracias, Rocky. Está hablando ahí entonces de la mujer que tiene que ataviarse también de lo decoroso. Es decir, que se tiene que arreglar, que tiene que estar bien, lo mismo para el varón, pero no pasar la línea a lo ostentoso. Es la recomendación ahí, ¿sí? Los ancianos, dice MacArthur, no pueden llevar una vida caótica, una vida así que es... No, tienen que ser todo con mesura, tiene que estar ordenado
¿Para qué? Para que después en la iglesia lo que el anciano, el pastor hace en su vida, se ve en la acción de la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ¿cómo vamos con el...? Bien, ahí estamos, Santi. Ahí ponemos ahora el número 3, que es decoroso. Pasamos al próximo, hospedador. Hospedador. Aquí, en el contexto más amplio, es para que podamos practicar el amor cristiano. Bueno, uno de los requisitos del anciano y del pastor es que tiene que ser hospedador. Y tiene mucho que ver con algo que era como una costumbre de la antigüedad, ¿sí? Dice que aquellas personas que eran como personas importantes, estaba como mal visto que dejaran entrar a su casa a cualquiera. Y muchas veces podía pasar esto con los ancianos y con los pastores. Bueno, Pablo dice, tiene que ser hospedador, tiene que abrirle la puerta de su casa a cualquier persona que, aunque no lo conozca, pueda llegar a su casa y pueda compartir sus bendiciones, su mesa, lo que sea, ¿sí? No tiene que ser una persona que por esta costumbre de la antigüedad ya parece ser que, no, ¿viste? O como que tiene un cargo y no se puede mezclar con otro. No, justamente para eso, para que se note que puede abrir las puertas de su casa y estar ahí con cualquiera que necesita de lo que el pastor puede brindarle. Por eso dice, amigo de extranjeros, abrirle las puertas al peregrino. Fíjense que ahí Pablo también le tocó que iban de ciudad en ciudad y bueno, por ahí los agarraba la noche y no cualquiera les abría la puerta. Y eran de mucha bendición aquellos que lo dejaban entrar, lo recibían en su hogar y podían mostrar la hospitalidad. Entonces, un requisito para los ancianos y los pastores es que sean hospitalarios, sean hospedadores. Dice también un escritor que ayuda mucho para desarrollar el ministerio pastoral con éxito, ¿sí? Bueno, nosotros sin ser pastores o ancianos, muchas veces hemos recibido por conferencia o por lo que sea a hermanos, a veces conferencia juvenil, a veces nos tocó en algún campamento y demás, y realmente hemos sido bendecidos por aquellos que vienen a la casa. Y a veces por ahí renegamos y decimos, uy, no, pero no tengo esto, no tengo lo otro, y nos perdemos muchas veces de compartir tiempo y bendiciones con otros, cuando podemos justamente desarrollar el amor cristiano así, de esta manera. Bien, sigo, no me quiero demorar mucho. Dijimos hospedador, ahora sigue no dado al vino. Ahora en el verso 3. No dado al vino. Recuerden que estamos en los requisitos personales. Quiere decir entonces que el anciano o el pastor debe saber controlarse en el uso de bebidas alcohólicas, ¿sí? Obviamente que no solamente en lo que se refiere al alcohol, sino a cualquier otra sustancia que después esta persona no la pueda dominar. Fíjense que la prohibición es ¿para qué? Para el abuso. No dice ahí, porque después en otro pasaje le dice, ya no tomé más agua,
sino empezá a tomar vino. Entonces, pues, sí, en uno le dice que sí, bueno, no se está contradiciendo, sino que acá le está diciendo, ojo con el abuso. Robert, bien ese Robert. No. Se puede, en algún encuentro de varones, vienen los ancianos del centro así y hacen una comidita linda y saca su botellita. Y no está mal porque es para comer y nada más, ¿sí? Mis papis, ellos con su almuerzo o su cena, con su vinillo. A mí me hace súper mal. Me hace súper mal, hasta el olor me empieza después a doler la cabeza. Lo intenté a la fuerza, pero no hubo caso. Pero bueno, hay personas que ya es una costumbre. Entonces, para el anciano, para el requisito para el anciano y para el pastor es, ojo, con el abuso. ¿Sí? Imagínense, el Robert lo invita a alguien a su casa y Robert, vamos a hacer el Gonza, ¿qué es eso? Matambre con verdura arriba y queso. Oh, empecé a hablar a esta hora de eso, no. Y saca un vinito y después Robert se tomó una botella, después se tomó otra y no da. Después cómo sale el pastor, eso es el pastor de la... Míralo al Gonza con el pastor ahí, ve, porque después todo se ve y es algo que después también vamos a ver. Entonces, tiene que tener mucho cuidado entonces con el abuso del vino, del alcohol o cualquier otra sustancia que puede dañar justamente el testimonio de la persona, pero también de la iglesia que respalda. Bien, seguimos. No pendenciero. Significa que la persona, el pastor, el anciano, no tiene que ser un individuo peleador, irritable, descontrolado, malhumorado. ¿Por qué? Porque esto no se hablaría de una persona que es una persona, ¿qué cosa? Violenta. Y hay algo que tiene que caracterizar a los ancianos y pastores, es la humildad, es el amor. Todo lo contrario de lo que vemos aquí. Los ancianos se encuentran en la mayoría de los casos en medio de situaciones difíciles dentro de la iglesia con los hermanos, ¿sí? Por lo cual, estas personas, los ancianos y los pastores, deben ser lo más calmado posible para poder resolver de la manera que vimos hace rato en otro de los requisitos, resolver esas situaciones, ¿sí? Imagínense si vienen dos familias con un conflicto a resolver, dos familias de la iglesia con un conflicto, puede ser muy grave, a resolverlo con el anciano. Y el Robert le da la loca y se pone del lado de uno. Y imagínense el anciano, en vez de ser el que media o el que dice, no, bajemos acá, y ya se arma, se ve, entonces que afecta su testimonio, afecta también el testimonio de la iglesia, ¿sí? Entonces, no tiene que ser pendenciero, no tiene que ser una persona iracunda, irritable, belicosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, seguimos. Pasamos al próximo. No codicioso de ganancias deshonestas. Este requisito no debe ser su motor. No debe ser eso lo que lo impulsa a hacer lo que está haciendo, ¿sí? Dice 1 Timoteo 6:10, ¿se acuerdan que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Imagínense un anciano, un pastor que ama el dinero, la cantidad de problemas que se ganaría.
o que se le sumarían, ¿sí? Entonces, el anciano tiene que amar a Dios y no amar al dinero. Vivir motivado justamente por desafíos espirituales, no motivado por el materialismo o por cosas que pueda obtener por el dinero y traer también por el dinero, por tener una buena posición, tener poder o tener mucha influencia. La motivación al servicio pastoral debe ser la entrega y no ningún tipo de recompensa. Bien, seguimos. Amable. Amable. Una de las cosas más importantes que debe tener un anciano es la amabilidad. No solamente dentro de la iglesia, sino también afuera, en su vida. Me gustó mucho esto. La amabilidad es un término aplicado a aquel que sabe soportar injurias con disposición, apacible y moderado, que perdona mucho y que deja pasar por alto insultos, agravios y acusaciones. Todo eso con la amabilidad. Por eso yo decía que si bien es cierto es un requisito para los pastores y los ancianos, también es cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuán amables somos? ¿Cuán amable, cuánto de amabilidad tenemos? Lo contrario de amable, ¿qué vendría a ser de lo que ya nombramos? El pendenciero, el que está buscando pleito, el que no te deja pasar una, el que tiene todo anotadito, el que en alguna vez te equivocaste y ahí te lo dejó anotado y después te lo recalca y te lo... ¿Sí? Bien, seguimos. Dijimos amable, apacible. Apacible. Pacífico, para que se entienda mejor. Tiene que ser pacífico. No solo que no pelea, sino que se opone a la pelea. Por eso tiene que ser, el anciano, el pastor, tiene que ser conciliador. Porque cuando hay dos partes, él tiene que oponerse a cualquier pelea, oponerse a cualquier, a que una discusión pase a mayores. ¿Sí? Bien, mostrando siempre mansedumbre. Seguimos. No avaro. No avaro, muy parecida a la de recién. Tiene que minimizar el amor al dinero y maximizar el amor a Dios y a las cosas espirituales. Un líder que ejerce el ministerio por el mundo, y esto normalmente caracteriza a los falsos maestros. Si ustedes ven que el anciano o el pastor está pensando siempre en el dinero o en cosas similares, ¿sí? Está revelando su corazón, está mostrando que su corazón no está enfocado en las cosas de Dios y en el amor justamente a Dios. La persona, el anciano, el pastor, tiene que tener claro que su propósito es simplemente estar enfocado en las cosas de Dios y no en la avaricia que podemos ver en el mundo. ¿Sí? Bien. Puede ser avaricia, idolatría, y bueno, está ahí Mateo 6:24, si alguno lo quiere anotar. Bien, después dice, no un neófito, pasamos ahora, no un neófito. ¿Qué será no un neófito?
Recuerden que Pablo le manda acá a Timoteo, y así tenían que hacer en la iglesia, y tenían que elegir personas para cubrir estos cargos. En este elegir, y tenían que ver estas características, le dice Pablo, no tiene que ser una persona nueva, tiene que ser una persona con sus años, con experiencia, ¿sí? No podían elegir a un recién convertido, porque se denota que una persona que va a dirigir a una iglesia tiene que ser una persona madura espiritualmente. Es decir, que antes de empezar a servir en lo que es el pastorado, tiene que tener experiencia. Y después podemos ver por qué. Dice, no un recién convertido por el peligro de que por su inmadurez se le suba el cargo a la cabeza y se envanezca. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el pecado de Satanás? Quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios, pero ¿cuál fue puntualmente el pecado? Soberbia. Si un creyente nuevo, alguien lo llama a dirigir a una iglesia como anciano, como pastor, en algún momento va a decir, algo tengo. Soberbia. Y después, como dice ahí, se termina creyendo en su cabeza que algo tiene. Y obviamente no tiene que ser por eso. Entonces, lo que debemos evitar es justamente el pecado que termina condenándolo al diablo, que es la soberbia y la ambición. Bien, último de este grupo, Santi. Capacidad para enseñar. El anciano, el pastor, tiene que ser apto para enseñar, describiendo a una persona que tiene habilidades para enseñar y también tiene conocimiento de la Escritura y de la doctrina que maneja la iglesia. Y aquí no solamente está hablando de la verborragia o de la verbosidad en el hablar, sino más bien recomienda que la persona pueda ser sabio a la hora de aplicar la palabra de Dios como corresponde, ¿sí? Para poder llevarle beneficio, provecho o bendición a todo el pueblo. Tiene que estar capacitado para ejercer el ministerio de la enseñanza. Saben que yo siempre tuve en mi mente, he tenido una lucha muy grande con esto, que aquella persona que va a acompañar a Robert en nuestra iglesia tiene que por lo menos venir de Palabra de Vida, un instituto bíblico. Siempre fue mi idea de siempre. Y después entendí, Dios me hizo comprender que yo puedo estudiar en el mejor instituto bíblico y aún no tener los requisitos que me pide la Biblia. Entonces puedo llegar a enseñar muy bien, pero puedo ser un codicioso o voy a gustarme el vino. ¿Se entiende? Entonces no tiene que necesariamente el anciano, el pastor, venir de ahí, de un lugar así, pero sí tiene que tener capacidad para poder pararse al frente de la gente y poder abrir la Biblia, mostrar la doctrina y dar a entender que lo que está enseñando lo sabe y lo ha preparado y todo lo demás que nosotros vemos en aquellas personas que justamente tienen la capacidad para enseñar. Entonces, le está diciendo Pablo aquí que tiene que ser idóneo para enseñar, para dar respuestas a la grey sobre cualquier situación que pueda plantearse.
obviamente, que cuando uno tiene la capacidad para dar respuesta, y es justamente el proceso que estamos viviendo como iglesia ahí, antes que ha habido. Para poder dar respuesta, para que un hermano pueda dar respuesta a ciertas situaciones, antes que tuvo que tener discipulado. Enseñanza, tiene que haber recibido enseñanza, tiene que haberse preparado. Por eso es que Robert quiere que la mayoría de nosotros nos volquemos al discipulado, porque es ahí donde más aprendemos mejor, porque yo digo, y esto, y hacemos preguntas, y esta enseñanza acá es súper importante, pero la del discipulado es donde nosotros podemos aún escudriñar mucho más, ¿sí? Bueno, preparación. Pasamos al segundo, Santi. Bien, el segundo grupo serían requisitos familiares. Claro, ahí pusimos requisitos personales. ¿Cuántos fueron? ¿Alguien los contó? 12. Ahora vamos a requisitos familiares. Ya termino. Requisitos familiares. Dice en el verso 2, marido de una sola mujer. Pablo hace énfasis en este requisito, se refiere al estado civil y a la conducta conyugal en el momento. Por eso es muy importante a la hora en que la persona va a desarrollar esto, ¿sí? Dice entonces ahí, marido de una sola mujer. ¿Un divorciado podría ser anciano, pastor? Por lo que acabamos de leer. No, porque ya tiene un inconveniente para hacer referencia para todos los demás, ¿sí? Entonces, la Biblia no estaría habilitando a un divorciado, ¿sí? Ahora, yo conozco algunos ancianos pastores que están casados por segunda vez y siguen siendo ancianos pastores. Después de un largo tiempo y un proceso, él rehizo su vida. Ahí sí, porque él con su esposa anterior cumplió, digamos, como esposo hasta los días de la muerte de su esposa, ¿sí? Entonces, la Biblia inhabilita a aquellos que, obviamente, han pasado por otra situación. Marido de una sola mujer, no un divorciado. Bien. Después, bueno, hay un montón de cosas ahí para ver que tienen que ver con eso, con el matrimonio de esa persona, pero se nos haría demasiado largo. Pero para que nosotros tengamos en cuenta. Ya vamos a ver la más importante de todas, la quise dejar para el final, que es irreprensible, pero el anciano y el pastor tienen que ser irreprensibles también en esto, en su vida matrimonial y en su vida sexual, porque es una sola cosa que da un gran respaldo a la persona, al anciano o al pastor. Por eso es un requisito muy importante también. Después dice, el segundo, pasamos al otro, que gobierne bien su casa. El segundo requisito familiar entonces sería que gobierne bien su casa. La vida en el hogar del anciano, como su propia vida personal, debe ser ejemplar. Debe ser ejemplar. Entonces el hombre debe gobernar, presidir, tener autoridad en su casa. ¿Sí? En su casa. ¿Para qué? Para que después, trasladado a la iglesia, su casa respalde lo que quiere hacer en la iglesia, ¿sí? Entonces,
lo miramos a nuestro hermano acá, pensamos en él y entendemos esto. Entendemos que gobierna bien su casa. Un hombre que sabe gobernar su casa se ve, ¿dónde? No escuché nada. ¿Dónde se ve que un hombre sabe gobernar bien su casa? En los hijos. Entonces, ¿querés saber que un hombre, una mujer, en el caso que corresponde, está gobernando bien su casa? Mira a sus hijos. Mira la conducta de sus hijos. Y este es el aval. Este es el aval. Debe ser esta persona conocida como un hombre que provee económicamente, pero también brinda instrucción espiritual. El anciano, el pastor, nosotros lo vemos y reconocemos que él está proveyendo para su familia, pero que también es el que provee la instrucción espiritual. Implica también que sus hijos le obedecen y se someten al liderazgo del padre. ¿Se entiende, no? Entonces nosotros hacemos el ejercicio, miramos la vida de los hijos. Robert dice, si mis hijos son chicos, mis hijos son los hijos del anciano. Y ahí es donde nosotros vemos si nuestro hermano está haciendo o hizo o viene haciendo bien las cosas. Y entonces sacamos nuestra conclusión con esto que estamos observando en la Biblia. Lo mismo para nuestros futuros ancianos o pastores. Bien, y después dice que tenga en sujeción, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay algo muy importante que el anciano, el pastor, y lo dijo el propio hijo del anciano, tiene que saber muy bien. Y es, ¿cómo fue, Nico? ¿Cómo fue lo que dijiste hace rato? Disciplinar. Como papá, en su casa, el anciano, el pastor, debe disciplinar. No tiene que ser un padre permisivo. Un padre que dice, bueno, ya lo va a entender. O como algunas veces decimos, es muy chiquito. Bueno. El padre quiere ser pastor, tiene que ser anciano, tiene que disciplinar. Es decir, esto sí, esto no. Hay un momento de un chirlo, hay un momento de un castigo. Tiene que verse. Imagínense, si nosotros no podemos ver la disciplina en sus hijos, en su familia, pensamos cómo una persona así va a venir a disciplinar o cuando haya que poner disciplina en la iglesia, a los hermanos, en cualquier situación. Ahora, esta disciplina tiene que ser con firmeza, pero también tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor y sabiduría. Esa es la disciplina que después va a llevar un buen fruto. No una disciplina que dice, bueno, yo soy el padre acá y se hace lo que yo digo. Y pega un grito y pega un golpe en la mesa. Sino una disciplina con amor, con sabiduría. A veces, esa sabiduría lo lleva el padre de casa. Por eso esto es aplicable a todo. Lo lleva el papá de la casa a decir, me equivoqué. Se me fue la mano, hablé de más, dije cosas que no tenía que decir. Perdón. Eso es sabiduría. Reconocer el error, ¿sí? Y obviamente aprender para lo que viene. Es decir, entonces, este requisito que su casa avala y respalda la conducta. Y eso nos va a mostrar si
es apto o no para esto. Dios le ha dado la capacidad espiritual para establecer un ejemplo de cómo se sirve a los demás. Y en la casa es el campo de entrenamiento. Es donde se ponen a prueba, ¿sí? Porque justamente con los hijos, y quien tiene más campo de trabajo, es donde se van a ir presentando diferentes situaciones. Los hijos no son todos iguales, gracias a Dios. Unos tienen una forma de ser, otros tienen cierto carácter, y ahí es donde el anciano, el pastor, va entrenándose, ¿sí? Muy bien, estos tres entonces son requisitos familiares. Y ahora vamos a los últimos dos y ya terminamos. Requisitos sociales. Y este sí, el primero que está nombrado ahí, y dice irreprensible. ¿Qué se les viene a la mente con irreprensible? Miren, voy a leerle los sinónimos. Impecable, perfecto, libre de culpa, limpio, inmaculado, irreprochable. Entonces pensemos en el Robert. Impecable, sin culpa, perfecto, limpio, inmaculado, irreprochable. Pareciera ser, por los sinónimos, por el diccionario, que ninguna persona, ni siquiera nuestro querido hermano, estaría en condiciones de ser anciano por esto que dice el diccionario. Pero, ¿a qué está apuntando Pablo? Para que entendamos. No es alguien, porque cuando nosotros leemos esto del diccionario, ¿quién se nos viene a la mente? Jesús, el único capaz de cumplir estos o este requisito así de esta manera. Y Jesús no puede estar pastoreando una iglesia porque lo tienen que hacer los hombres. Si bien es cierto, el Señor es, por eso mismo, el gran pastor. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? No es alguien que vive sin pecado, sino que es alguien que vive de una manera que trata, y nosotros lo podemos ver siempre, que trata una manera que siempre trata de agradar a Dios. Ese es el concepto más limpio. Después hay otros más, que puede ser que no hay ninguna base para hacer alguna acusación contra esa persona. Es decir, que él no tiene nada para que otro venga y le señale, otros vengan a señalar y agarrarse de eso para justamente con eso manchar el testimonio de él o de la iglesia. ¿Sí? La persona que es irreprensible es conocida por su buen testimonio y muestra justamente su ejemplo en todas las áreas de su vida. Es decir, que no da lugar a que el enemigo lo domine. A esto apunta Pablo. Entonces, tenemos que ir más allá de los sinónimos, de la palabrita sola, para poder mirar el concepto. Y justamente yo le decía, tenemos que ser irreprensibles como marido de mujer, de una sola mujer. Tenemos que ser irreprensibles en nuestra casa, el anciano, el pastor y todos nosotros. Tenemos que ser irreprensibles en la manera de tratar a nuestros hijos. Tenemos que ser irreprensibles en los 12 anteriores o con los 12 anteriores que vimos. ¿Se entiende? Entonces, el irreprensible tiene que ver con no dar ocasión para ser culpado de algo. Y ahí es donde tenemos que ver
y analizar ciertas situaciones, porque puede que se nos venga a la mente alguna cosita que pasó, entonces decís, no, Robert, pero mirá, bueno, ahí hay que analizar, no podemos decir que nosotros, por esto que pasó, él ya no puede. ¿Se entiende? Hay que analizar bien las situaciones, ver cómo se han dado las cosas, qué se ha dicho de un lado, qué se ha dicho del otro, para no vaya a ser que con una cosita ya no agarremos de eso para decir, no, él es reprensible porque mirá, y ahí podemos nosotros decir o hacer otras cosas que nada tienen que ver, ¿sí? Entonces, lo principal con esto es que nosotros entendamos que esta persona vive de una manera que trata de agradar a Dios en todo. ¿Se va a equivocar? Lo más probable. Pero con sabiduría y espiritualmente va a saber enmendar esos errores. Por sobre todas las cosas, con temor del Señor. Y por último, me queda, a ver si estuvieron atentos. ¿Cuál? Que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Quién fue, Marito? Bien, Marito. Buen testimonio con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los del mundo, los del barrio, los de afuera de la iglesia, los compañeros donde trabaja, que tenga buen testimonio con los de afuera. La opinión de los de afuera es algo que va a ir formando el carácter del líder de la iglesia. ¿Qué opinan mis compañeros? ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué opinan los parientes que no son del Señor? ¿Se entiende? Entonces, este requisito que es social para estas personas tiene que tener un buen testimonio. Dice, para que justamente también no sea irreprensible en esto y no usen la crítica pública. Y hoy es muy fácil, ustedes saben, es muy común, ¿qué cosa? El scratch. El scratch en las redes sociales y del otro lado del teléfono se envalentonan todos. Entonces, es muy importante que el pastor, el anciano, tenga un buen testimonio. Y me gustó mucho una cosita de esta que les quería decir. Dice así, miren, si no hay un buen testimonio con los de afuera, afecta el testimonio evangelístico de la iglesia, que esto tiene que ser una columna y baluarte de la verdad. Para explicarlo mejor, si yo tengo un mal testimonio en mi barrio, ¿qué van a decir? Y el pastor, imagínate cómo será la oveja. ¿Se entiende? Si hay un mal testimonio en algún lado, hay un descrédito después. Y este va a venir a predicarme del evangelio. Y dice que Jesús cambia la vida y mirá, ¿se entiende cómo es? Entonces empieza después a ver todo eso y entonces queda justamente afectado el testimonio. Ya hay una reputación desfavorable ahí y bueno, y eso empieza a haber otras cosas más también. Bueno, ¿cómo quedó el machete? Bueno, si pudieron ahí ir copiando para que les quede, creo que los pudimos desarrollar a todos, me fue un poquito largo, pero los pudimos ver a todos, así ya los sacamos de encima. Aprovechen, si han estado tomando nota, para poder en casa seguir estudiando, seguir pensando en alguno y ustedes mismos sigan escudriñando. Sigan escudriñando ustedes mismos. Me quedó una duda con esto. Bueno, ahí está el Robert. Después el discipulado puede servir para eso también. Así que aprovechen para los que han tomado nota y poder llevarse eso a casa.
Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá nomás. Estos fueron los requisitos. Habría mucho más para decir, pero se haría mucho más largo. No lo podemos abarcar todo en una sola reunión. Pero eso es importante, entonces, como decía al principio, para que tengamos en cuenta nosotros y sepamos que las personas que son pastores deben cumplirlo. Y los que van a ser en el futuro deben cumplirlo. Ahora, una cosa muy importante. Recuerden, para terminar, una de las características del anciano, del pastor, es que administra. ¿Se acuerdan de eso? Ale nos explicó muy bien la reunión pasada. Bien, ¿quién es o quiénes son los encargados de designar a otros o de elegir a otros? ¿El anciano, el pastor o la iglesia? El anciano, el pastor, ve que a esa persona que quieren poner como anciano pastor, sumarlo al equipo de trabajo, ve que ya tiene esas características. Entonces lo que el anciano, el pastor, lo transmite al cuerpo de la iglesia para que la iglesia acompañe en oración y pueda en algún momento aprovecharse ese tiempo o con esa novedad para decir, yo tengo algo con lo que puedo, con lo que esta persona no es irreprensible. Aprovechar eso para que justamente se pueda hablar, se pueda analizar y debería llegarse a la conclusión de que puede ser reprensible, que debería ser irreprensible, perdón. ¿Se entiende? Porque cualquier persona que quiera, como leímos al principio, desea este trabajo, puede en algún momento haberse equivocado. Pero no quiere decir que por eso sea irreprensible, porque esas situaciones deberían arreglarse en amor y con sabiduría. Entonces, el pastor, el anciano, como administrador de las cosas de Dios, es quien ve que hay otros hermanos que cumplen con estos requisitos, ve que hay una necesidad en la iglesia, entonces él convoca y después comunica. ¿Sí? Y después la iglesia, ¿qué hace? Reconoce. ¿Se entiende cómo es? Bueno, seguramente después vamos a seguir hablando más del tema. Bueno, hasta acá nomás, que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder seguir meditando y estudiando y escudriñando esto.